Y pues ahora nos encontramos con Alex y con su grupo de baile 360 que acaba de participar en este Mr. y Miss Lions 2011. Dinos, Alex, ¿cómo se prepararon para el evento? Pues tenemos ya cerca de 6 años dando clases, y a partir de 2006, Salvador, que es el propietario de Lions Gym, nos invitó a formar parte del elenco del evento, abriéndolos cada año. Entonces este año empezamos desde hace 3 meses con los chavos a preparar la coreografía para este evento, y pues creo que a la gente le gustó, ¿no? De hecho, pues al terminar el aplauso nos da como el termómetro para saber si a la gente le gustó. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevan juntos ustedes, tu grupo? Tenemos en el grupo coreográfico, ya los muchachos tienen integrados yo creo que cerca de 3 años. Y son chavos que salieron precisamente de las clases que damos ahí en el gimnasio. Me gustaría conocerlos a cada uno de ellos, me gustaría que me los presentaras. ¿Sí? Yo soy Yolo. Yo soy Jessie. Yo soy Noé. Yo soy Jesús. Sara. Chava. Rox. Jenny. Y Alexander. Pues me siento muy contento, muy alegre por haber ganado este evento. Es un maravilloso deporte, la verdad me apasiona, lo amo. Todo es cosa de disciplina, echarle ganas, esmerarte y esforzarte por lograr tus objetivos y tener siempre en mente que vas a ser el triunfador de cualquier cosa o plan que tengas en tu vida. En lo general me siento muy satisfecho, contento, porque mi esfuerzo tuvo su recompensa y es haber ganado aquí este primer lugar. Quiero darle gracias a mi novia Melissa, que la amo con todo mi corazón, y de evento tras evento ha estado apoyándome, estuvo conmigo yendo a viajes, inclusive a México, que acabamos de regresar del Mr. México, a mi familia, que los amo con todo mi corazón, y a toda la gente que vino a apoyarme, y sobre todo, pues este trofeo para mí es muy significativo. Aquí este año yo termino con este primer lugar, gracias a Dios, y esperando volver a próximamente, si Dios quiere, seguir compitiendo y seguir haciendo este deporte que tanto me gusta. Es el segundo año consecutivo que lo gano, y lo cual me siento muy orgullosa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos en esto porque nos gusta. Siempre, desde que yo era una niña y veía este deporte, decía yo algún día quiero verme como esas chicas, con esos cuerpos tan armoniosos, tan formados, que tenemos músculo pero sin llegar a la exageración, sin perder nuestra feminidad. Y creo que eso es algo muy bonito porque te da algo muy especial como persona. Pues una emoción, pues al saber que me ha costado este trofeo, pues gracias a mis amigos que me apoyaron, al gimnasio, pues a toda la familia que me estuvo apoyando en este deporte, pues por ello pues me da el gusto de haber ganado. Mi tirada es una internacional y primeramente Dios le daré noticias que en noviembre me voy a Las Vegas, entonces estoy contenta por eso también. ¿A qué competencia vas a Las Vegas? Me invitaron a participar en el evento de Musculmanía y por ahí me dan mi pase para irme al evento de bikini a Musculmanía. Parte de la preparación pues es en el lapso de 2 años que se pretendía para ganar el Mr. México Absoluto este año. Nos quedamos muy cerca, pero pues aprovechando el tiempo ya nos venimos para este evento, que también pues es importante, claro que significativo realmente y muy interesante, competidores de muy alta talla. La verdad me siento muy contento por el desarrollo del evento y la verdad por la calidad de los atletas que vinieron a competir esta noche. Muy satisfecho también por el apoyo de la gente, por el apoyo de la asociación y sobre todo por el apoyo de mis compañeros que estuvieron al frente de lo que es la conducción del evento. Marlena, estuviste conduciendo también este evento. Dinos, ¿qué fue lo que más te gustó del evento?
Los chavos. No, de verdad que todo estuvo muy bien. Se ve que todos los participantes y las chavas también le echaron muchísimas ganas, están muy trabajados. El nivel de competencia este año todavía mejoró y esperamos que el año que entra va a mejorar todavía más. Van muchas sorpresitas que el año que entra esperen el Mr. Lions 2012. Pues ya lo oyeron, solamente resta felicitarlos por el éxito del evento y pues los esperamos el próximo año aquí en el Mr. y Miss Lions 2012.